Tenemos al ministro aquí, José María Grazzini, que nos acompaña. Vamos a apuntar de eso, pero hay un montón de temas para hablar. Gracias por la visita. Están a la noche, tienen vigilia allí, hacen en Casa de Gobierno. Pepe, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Sí, a partir de las 0 horas va a estar el izamiento del pabellón con un acto muy restringido, con las fuerzas públicas y invitados algunos héroes de Malvinas, así que se va a hacer el izamiento del pabellón a las 0 horas. Bueno, primer tema, después tenemos un montón para empezar a conversar contigo. El primero tiene que ver con lo que hablábamos recién con los titulares de las cooperativas, tema que recién tocábamos, el tema de una flexibilización en los temas de restricciones, entre ellos esto de que ellos consultaban de apertura de cajas. ¿En qué estado está ese análisis y esa decisión? Bueno, fundamentalmente hoy en la conferencia de prensa lo decíamos, ¿no? Que Chubut es una privilegiada por dos temas, ¿no? Fundamentalmente, uno por la casualidad. Neuquén sabemos que es una provincia que empezaron los primeros casos a partir de un contagio de un conductor que venía pasando por la provincia y empezó a producir los contagios. Nosotros no tuvimos ninguno de esos hechos y la casualidad de poder que más de 2.200 personas que regresaron a la provincia, ninguno ha tenido un caso. Tuvimos la causalidad, a partir de ahí empezamos a llamar lo que es el efecto causalidad, que es que tuvimos la prevención a partir de las instrucciones del Comité de Crisis encabezado por el Ministerio de Salud y el ministro Fabián Puratich y los equipos técnicos que trabajaron en las dos epidemias del hantavirus en nuestra provincia, fueron enmarcando un trabajo que ha dado sus frutos y eso nos llevó a poner en aislamiento a las personas que fueron ingresando a la provincia y tener los resultados que hoy tenemos, que pudimos reducir a 1.300 personas los aislados, de 2.100 a 1.300, que se pudieron hacer los análisis de todas las personas sospechosas de padecer o ser portadores del virus y que hemos ido descartando más de 18 casos y que hoy al terminar el primer día de la segunda cuarentena Chubut no tenga ningún caso y esto nos va a permitir, si llegamos con este margen al día domingo de no tener ningún caso dentro de la provincia y si lo llegásemos a tener seguramente va a estar focalizado dentro de este espectro de personas que tenemos afectadas a una cuarentena obligatoria, así que ese gran trabajo va a permitir que podamos empezar a tener algún tipo de flexibilidad dentro de algunos rubros que mueven la economía de la provincia. O sea que, esto preguntaba Ariel, habilitar lugares de pago de servicio puede ser una de las medidas. Seguramente vamos a analizar con el Comité de Crisis cuáles y cómo serán las formas de que parte del comercio, de la industria que no están dentro del decreto nacional, vamos a empezar a determinar algún tipo de funcionamiento y de horario para que la gente pueda empezar a prestar servicio y también para que se empiece a mover la economía. ¿La fecha límite es el domingo? Que se ha impuesto el Comité de Crisis, está pensando, digamos, si el día domingo no pasa esto que acabas de decir, ¿se comienza con ese proceso? Sí, nosotros a partir del día de hoy estuvimos conversando con los miembros del Comité de Crisis y con el doctor Puratich y lo iba a llevar a la mesa de médicos que trabajan con él y que componen el Comité de Crisis de Salud. Si a partir del día domingo, a partir de que ingresen las últimas personas, vamos a empezar a restringir también el ingreso, tanto por el sur y por el norte, a una cantidad determinada, poder individualizar como hasta el día de hoy, pero poner un límite como lo ha hecho la Nación al abrir la frontera, que ha puesto un límite de 500 personas por día que pueden ingresar al país, teniendo este control, porque también sabemos que nuestra provincia también tiene un control hasta 2.200 personas, podremos controlar y siempre estuvimos con ese margen muy acotado, pero también muy flexible, ¿no? Entonces, creemos que con esta continuidad de políticas, sabemos que el virus tal vez pueda aparecer o va a aparecer, pero bueno,
también sabemos que necesitamos empezar a mover la economía de la provincia y que al tener estos dos efectos, la casualidad y la causalidad, podemos empezar a mover la economía. Entonces, a la tranquilidad de los resultados hasta acá de los casos que no hay confirmados, como decíamos con Ariel hoy, también está la otra preocupación, que por eso veo que ustedes están evaluando esto para la semana que viene, que es la economía. Es la gran cantidad de gente parada que deben tener un montón de solicitudes y necesito ir a trabajar. Eso es lo que están viendo, a ver qué actividades ustedes le permiten en principio gradualmente ir arrancando. Sí, nosotros hemos visto que a partir de la decisión del gobierno nacional, donde a través de la asignación universal por hijo, del beneficio para los trabajadores de categoría A y B y aquellos que están fuera del sistema, el gobierno nacional va a volcar a la provincia del Chubut todos esos beneficios, que son aproximadamente 30.000 personas, y esto tiene un equivalente a 208 millones de pesos que van a ser volcados en la provincia del Chubut a través de estos beneficios. Nosotros también tuvimos el movimiento y el control de la producción de la pesca, que no lo hemos parado, hemos permitido que los puertos siguiesen funcionando y que fuese ingresando la mercadería y se pudiera continuar con esto. Entonces vemos la posibilidad que tenemos de seguir enmarcando el eje de la economía en movimiento, pero sí nos preocupa de sobremanera la economía de la provincia, porque vemos que la economía del mundo y del país, a partir de esta pandemia, se va a generar un nuevo paradigma en el mundo. Tal vez hoy no todos lo estén viendo ni estén entendiendo la magnitud de la crisis que va a quedar no solamente en nuestro país, en el mundo, y que ya lo vemos como se están manifestando muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, que se viene una crisis que verdaderamente, cuando uno toma magnitud, puede llegar a asustar. Yo creo que uno se puede asustar, pero lo que no hay que quedarse quieto, hay que empezar a planificar, hay que empezar a trabajar y hay que empezar a llevar cuál va a ser la nueva economía y cuál va a ser el rol de Chubut en este nuevo país que van a ser después de la pandemia, porque verdaderamente nuestra provincia fundamentalmente es la cuarta provincia exportadora del país, somos la tercera o cuarta también en producción de energía. Tenemos que ver más allá de los golpes económicos que va a recibir la provincia, que lo estamos viendo con el barril del petróleo, que hoy ha cerrado en $20. Entonces tenemos que llegar a mar y pensar qué vamos a hacer con la economía de la provincia. ¿Les ha llegado la información de manera formal de la crisis en los municipios y de las consecuencias de esa crisis a partir del cobro de salarios del mes de abril que estamos empezando? ¿Ya hay una proyección de un problema ahí? Sí, estas 2 semanas, Ariel, hemos conversado con todos los intendentes de la provincia. En el día de ayer estuvimos conversando con todos los intendentes de la comarca. Hoy nos tocó conversar con los intendentes de la parte de Península Valdés y del departamento Viedma y parte de la meseta, también monitoreando el tema de la salud, pero también monitoreando el tema económico y la realidad de cada uno de estos municipios. Y vemos que sí, que verdaderamente como la economía de la provincia ha sido golpeada y la recaudación de la provincia ha caído entre un 75 y un 80%, donde también las regalías y la coparticipación de la provincia también está siendo golpeada, de la misma forma están siendo golpeados los municipios, y entendemos que tal vez algunos municipios puedan solventar los sueldos este mes, pero sabemos que se va a dificultar mucho para el mes siguiente, cuando tengan que liquidar el mes de abril. Entonces estamos trabajando entre todos para ver cómo podemos generar un paraguas para la actividad administrativa y el movimiento de los municipios, pero también en esto que estamos generando no nos podemos olvidar del sector privado, que también está siendo muy golpeado. Y hablando de los municipios, los llevo a la provincia y el sector público, ya venía teniendo problemas Chubut en pagar los sueldos, se pagaban por rangos, se habían demorado hasta más de un mes y se juntaban 2 meses. Usted está contando, bajó 80% de la recaudación, el petróleo bajó a $20. ¿Qué escenario hay para lo que viene? Porque es peor claramente que lo que ustedes ya venían presupuestando, ¿no?
Sí, los ingresos de la provincia siempre han venido rondando entre los 3.600, 3.700, 3.800 millones. La provincia tenía un gasto de 4.100, 4.200 millones en la masa salarial y más la puesta en marcha de la provincia del gasto corriente generaba casi un déficit de 1.300, 1.500 millones, que es sabido por todos. Esto permitía articularse la economía de la provincia a través de la colocación de deuda a corto y mediano plazo, que era la colocación de letras, que es lo que permitía el Banco Central y el Ministerio de Economía de la Nación. Pero en este sistema donde el sistema financiero está caído, plenamente paralizado, donde los bancos están plenamente paralizados, deberemos tomar la conciencia y la realidad de que la economía está cambiando y a partir de eso estamos trabajando en la elaboración de un plan. Lo vamos a conversar seguramente, el gobernador lo va a discutir en esto que va a llamar a un comité de crisis social económica donde vamos a invitar actores importantes de la producción, de la economía del Chubut, de todo el movimiento económico de la provincia, para dar a conocer las medidas y hacia dónde vamos a apuntar la provincia, porque necesitamos la articulación de todos para poder llevar adelante tanto la salida de Chubut en la parte administrativa y pública, pero también asociado al sector privado, ¿no? Es decir, de 3.800 que había de recaudación, ¿a cuánto cayó? ¿Cuánto está ingresando a la provincia? Y nosotros calculamos que este mes va a descender a 2.700, 2.600 millones de pesos. O sea que un déficit que era de 1.500 se va a casi 2.500 millones. Sí, esa es una realidad que va a golpear. El gobernador lo ha dicho en conferencia de prensa. Estamos dialogando, no solamente nosotros, ¿no? Los distintos gobernadores de las provincias están sintiendo el golpe económico en sus provincias y en la caída de coparticipación y de regalías. Esto también en nuestra provincia repercute directamente también en los municipios, por eso creemos que de esta situación no vamos a salir solos. Al sector privado de nuestra provincia lo está golpeando muy duro, a sectores muy productivos de nuestra provincia, como es el sector del turismo, del comercio. La provincia también vive de su recaudación propia y al caer en un 80% golpea directamente a las arcas de la provincia. Pero bueno, y se habla de ATNs de parte de Nación que pueden ser un alivio, pero no van a alcanzar a cubrir semejante déficit, ¿no? No, seguramente no. Vemos que los ATN no son para ayuda a los municipios, son para solventar una parte del déficit, como vos decís, pero tampoco pone en marcha. Evidentemente en la provincia debemos repensar algunas cuestiones, discutir algunas cuestiones con el sector público, con el sector privado, en un plan de reestructuración que verdaderamente modifique la situación del Estado de la provincia. José, ¿se analiza una cuasimoneda? No, la pregunta que me realizaron en un medio radial de Comodoro fue que los ministros de Economía de muchas provincias estaban planteando la necesidad o viendo de que si se podía instalar una cuasimoneda y mi frase fue que no es ilógico pensar en esta situación del país y de muchos municipios que muchos ministros de Economía estén planteando. Y lo hemos visto que se ha concretado en esta semana en muchos medios nacionales. Han salido varios intendentes del conurbano bonaerense, de la provincia de Santa Fe, y algún que otro gobernador ha manifestado que la situación va a llevar a igualdad que el año 2001. Digamos, la economía argentina va a quedar emparejada o de similitud con el año 2001. Por eso creo que muchos actores sociales o con responsabilidad no están viendo el daño que está sufriendo la economía del país, más allá de la economía golpeada de nuestra provincia. Pero ¿cómo deberían comportarse esos actores sociales? Ahí veo que también hay una especie de llamado de atención a esos sectores. No están colaborando, según la mirada del gobierno, con las acciones que lleva adelante el gobierno, con lo que le está pidiendo a la población. ¿Dónde ven ustedes lo que hay que llamar la atención de esos sectores? Yo creo que hay que darse un baño de realidad y ver y no asustarse ante la dirección cuando uno toma y dice la verdad. A veces aceptar la verdad compromete a tener la responsabilidad de poner verdaderamente
en actitud de poder y querer acompañar una transformación que sea beneficiosa para todos y no tener la irresponsabilidad de creer que un número determinado en beneficio para un solo sector va a terminar de poner en pie la economía. Esto lo hemos visto que ha fracasado y yo creo que hoy más que nunca debemos entender que ante esta situación la única forma de salir adelante es unificar el sector público con el privado, actuar entre todos juntos y poner la provincia de pie. ¿Y ese comité de crisis cuándo empezaría a trabajar? ¿Lo tienen que terminar de conformar? ¿Ya lo tienen ya medio definido? Lo estamos discutiendo con el equipo económico del gobernador, con el gobernador, estamos invitando a participar a diferentes sectores de la producción de Chubut, estamos revisando y analizando bien quiénes deben sentarse en esa mesa con una representación de cámaras empresarias, de toda la producción de Chubut, de todo el movimiento económico de la provincia para poder discutir. ¿Los sindicatos también? Sí, totalmente. ¿Sectores de la política? Sí, yo creo que tienen que estar representados todos los sectores de la política, tienen que estar representados todos los sectores económicos e industriales de la provincia. Bueno, y viendo cómo viene trabajando el Comité de Crisis de Coronavirus, hubo una polémica en las últimas horas, lo escuché hablar también al respecto. Hubo algunas denuncias, algunas mediáticas y otras concretamente en la justicia, de la actuación de las fuerzas de seguridad. Se habló de algunos excesos. La oposición se hizo eco de esto, la legislatura se ha manifestado, y usted tuvo una respuesta, creo que lo calificó como politiquería en este momento, como aprovecharse de la situación. Sí, yo creo que en ningún Estado de Derecho debe pasar ningún tipo de abuso. Verdaderamente a uno lo pone incómodo y en una situación incómoda cuando estas cosas suceden, pero también debemos rescatar que de una fuerza de 10.000 agentes que están las 24 horas en la calle, que han tenido el compromiso y la solidaridad con todo el pueblo chubutense, que haya habido algún tipo de denuncia, las tenemos que nosotros acompañar a esas denuncias, llegar hasta las últimas consecuencias, que haya el castigo que la justicia determine, pero me parece que hacer política en este momento con este tipo de denuncias creo que no es bueno, no suma, porque sabemos que cada uno de esos trabajadores que están en la calle cuidándonos a todos, no lo podemos ejemplificar con uno que ha hecho algo que no corresponde. Por eso creo que hay que ser muy medido y creo que las denuncias con que la haga el particular y vayan por la vía de la justicia, y que aparte están los organismos constitucionales y provinciales funcionando, acompañando a cada uno de los denunciantes, creo que basta y sobra para que los actores políticos no deban involucrarse en estas cuestiones, dejar que siga la órbita institucional, y creo que la responsabilidad de los actores políticos en este momento, más que hacer este tipo de denuncias, deberían estar aportando ideas con compromiso hacia la provincia para que entre todos podamos salir adelante, porque hasta el momento no he escuchado yo una idea de la oposición para poder salir adelante, porque lo único que hemos visto en las últimas 3 semanas han sido notas de algún tipo de denuncia, que ya los organismos institucionales se han encargado de hacer este tipo de denuncia, y que creo que se debe ir hasta las últimas consecuencias y se debe sancionar y castigar si hubo algún tipo de falta, pero creo que la oposición lo que debería estar en este momento es proponiendo ideas, como lo hacen los sectores sindicales, como lo están haciendo diferentes sectores de la economía de la provincia, porque hoy en día fui invitado por la Cámara de Comercio de la ciudad de Rawson para discutir ideas, para ver qué pueden aportar para salir de esta crisis, y creo que ese es el camino que deberían tener la oposición, como lo tiene a nivel nacional, de acompañar al presidente en cada una de las medidas que está tomando y aportando ideas para salir adelante. Te pregunto, José, sobre el regreso de los chubutenses que se empezó esta mañana a realizar. ¿Qué datos hay concretos? ¿Cuántos colectivos están viniendo? ¿Cuándo se espera el ingreso a la provincia? ¿Con qué destino? La resolución, Ariel, la tomamos a partir de que la ciudad de Buenos Aires empezó a tomar los hoteles para prevenir la pandemia y ponerlos a disposición de salubridad pública de la ciudad de Buenos Aires, y muchos chubutenses que estaban haciendo tratamientos médicos y fueron derivados por temas de salud a la provincia de Buenos Aires y por distintas obras sociales,
y la magnitud de esta gente que se fue quedando sin lugar y que tuvimos que albergarlos en diferentes hoteles de la ciudad de Buenos Aires, decidimos poder poner en marcha esto de traer a los mayores de 65 años y a toda la gente que tiene una afección de salud y que está por tratamiento, traerlos a la provincia con todos los recaudos médicos que ha dado el Ministerio de Salud, con todo el distanciamiento social que se puede dentro de un micro. El Ministerio estableció ciertos requisitos dentro del colectivo y de salubridad, así que lo hemos cumplido. Cada uno de los micros va a ir llegando con destino a Comodoro, con destino a Esquel, con destino a Madryn y Rawson. Pero ya están en marcha, ya salieron. Ya hubo una primera tanda porque tuvimos que tomar los recaudos de que la gente fuera llegando, cada colectivo de 64 pasajeros, se ocupaban 40 pasajes y fueran llegando en diferentes horarios porque, bueno... Por la cercanía, claro. No, y aparte por que las mismas restricciones que hay en Chubut las hay en Capital Federal, así que fueron saliendo en distintos horarios para no incumplir las reglas y que esta gente se pudiese trasladar, y hay muchas familias que tuvieron que salir, ¿no?, de las mismas clínicas donde estaban haciendo los tratamientos de salud para poder llegar en horario y cumplir con esto, y en el día de mañana van a ir llegando, se los va a hacer el control de rutina y se los va a poner en cuarentena como a las 2.100 personas que fueron llegando a la provincia. Grassini, bueno, en materia económica, tema salarial, hoy se confirmaba mañana el depósito completando el segundo rango. Hay algo que ha expresado el gobernador Arcioni en las conferencias de prensa. Yo entiendo que es una idea de él, algo que él quiere realizar, pero que en la práctica no está pasando. Le quiero preguntar a ver qué gestiones están haciendo y si se puede solucionar, que es que el Banco del Chubut sigue descontando, cada vez que se depositan los saberes, todo lo que corresponde a tarjeta de crédito, más allá de que hoy Nación dijo que tienen que prorrogar los vencimientos, pero los créditos hipotecarios, los créditos personales, es decir, como que el empleado, cuando cobra, le chupan gran parte del sueldo. Y la idea del gobernador era que esto se suspendiera, por lo menos por 3 meses. ¿Están avanzando en ese sentido? Sí. Hubo una manifestación a partir de que el gobernador hizo el anuncio. Recordemos que lo que lamentablemente estamos pagando es el mes de febrero, que ya estaba cargado y liquidado en las planillas de sueldo, que es lo que se envía al banco y no es lo correspondiente al mes de marzo. Más allá de todas estas cuestiones, el gobernador a partir de hoy ha encargado al banco de que se haga el reintegro a los que se ha hecho el descuento, porque entendió que a partir del anuncio de él estaba esta liquidación ya estaba cargada y complementada en el banco y en la parte de economía. Así que hay que hacer una revisión, pero lo que sí ya se ha... Este dato, o sea, el personal de salud que se le descontó, la gestión es que se le reintegre esa plata. Lo dijo el gobernador en conferencia de prensa, pero por eso digo, ese desfasaje se produjo a partir de que fue el anuncio y que los sueldos ya habían sido liquidados como correspondiente al mes de febrero. O sea que de acá en adelante está vigente y no se va a descontar. Y asimismo todos los códigos de descuento, salvo de las mutuales de la provincia del Chubut, que siguen vigentes. La última mía tiene que ver con el comité de crisis. Imagino que desde que empezó todo el operativo del gobierno con sus decisiones, resoluciones y demás, había un planteo sanitario, de objetivos de tipo sanitario que tenían que ver con la propagación de la enfermedad, pero también con la infraestructura. ¿Está alcanzado ese objetivo logístico para dar contención a una previsible aumento de cantidad de infectados? Sí, en el marco de la epidemia o de la pandemia ya determinada, el Ministerio de Salud, conjuntamente con todos los intendentes de las áreas programáticas, han diseñado y hemos trabajado en la puesta en marcha, tanto en Puerto Madryn, que es el área programática norte, en el área programática sur y en Esquel. Hemos diseñado en cada área programática que va a ser cabecera la desconcentración de pacientes leves, medios y los graves. Lo que estamos esperando es la cantidad de insumos necesarios. Ya tenemos, se puso en marcha un programa para generar todo lo que necesitan los prestadores de salud, digamos los médicos, los enfermeros. Ya estamos llegando a la necesidad para cubrirla en cuanto a cuestiones de protección y que tengan los trabajadores. Nación ha enviado 2 respiradores, seguimos esperando, desde el sector privado y público se han hecho
muchas donaciones que han logrado complementar todo el trabajo del Estado, y el gobernador firmó conjuntamente con todos los ministros un DNU para gastar 90 millones de pesos para hacer todo destinado a infraestructura y a cuestiones de salud, así que venimos muy bien con ese tema, y creo que las coberturas y el trabajo que han hecho los intendentes en cada una de las ciudades de contención y de acompañamiento, verdaderamente hay que rescatar el gran trabajo que han tenido los 5 intendentes de las ciudades grandes, pero también el acompañamiento de los intendentes de la ciudad más pequeña, así que creo que estamos preparados para la situación, más llevando la curva que venimos llevando, ¿no? Dos breves para el final. Nación anuncia un nuevo sistema de permisos para circular. ¿Chubut va a seguir manejándose con los que están acá en la provincia, con los que tiene el Ministerio de Seguridad? En el día de ayer hablé con el ministro del Interior, con Guado de Pedro, y con el viceministro José L. Pérez. Como todavía no estaba vigente el CUCH, que va a ser el Código Único de Movilidad, y sabiendo que la página nacional se iba a saturar, nos pusimos de acuerdo que por toda esta semana, para estar organizado en Chubut, en Formosa y en Catamarca, y también con la ministra de San Juan, habíamos programado continuar con el registro de permisos de cada una de las provincias. Lo entendieron, nos dieron el acompañamiento hasta el día 6, que recién se va a poner en vigencia el nacional, y si la página no está saturada y tienen la facilidad de poder otorgar los permisos en el día, vamos a cambiar al sistema nacional, pero si vemos que, como hasta el día de hoy, que está muy saturado y no se mueve el sistema, vamos a continuar con el sistema de la provincia. Y la última, con la provincia ya aislada, totalmente blindada, y en estas medidas de flexibilización, ¿evalúan modificar esto de los horarios? Es decir, 7:30 para que cierren los comercios, 8 de la noche ya no se puede circular, como vemos ahí el dron en vivo en la ciudad de Trelew. ¿Eso se puede tocar o la idea es que continúe un tiempo más? No, la idea es mover un poco la economía, ser un poco más flexible, siempre respetando que hay un decreto del señor presidente de la Nación que podemos flexibilizar, pero hay que dar incumplimiento porque hay una cuarentena. Nosotros venimos muy bien iniciando la segunda etapa de la cuarentena, vamos a flexibilizar para que haya mayor movimiento, pero respetando eso, y creo que sí, si seguimos, como dijimos al principio, si el día domingo logramos tener la base para poder hacerlo, lo vamos a hacer, porque sabemos que la economía de Chubut lo necesita y el sector privado lo necesita. Va a haber una flexibilización, pero la vamos a estudiar y la vamos a discutir con las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Comité de Crisis. Gracias, José, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, y vuelvo a repetir, ¿no?, que nos quedemos en casa y nos sigamos cuidando entre todos.